A veces vas por ahí y te encuentras con cosas peculiares. ¡Oh, mira! ¡Es un goblin! ¿Qué carajos? Si estás cansado de ver la misma huevada una y otra vez, puedes seguirme en mi canal de Twitch, twitch.tv/Osnar, donde verás otra clase de cosas en vez de esta huevada. Así que puedes seguirme, sígueme compa, que la pasaremos de la re furifuflare. Y por qué no, también puedes suscribirte al canal para pues, estar siempre al tanto de Moonlighter. Hey comparitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de su compa Osnar Online. El día de hoy les traigo videos relevantes a noticias del tío GMO, el website, el MU internacional, como quieras decirlo. Pues ya saben que está, pues ahora sí, activo el tema del preregistro a la 18 parte 2. Y que de hecho ya hicimos un video respecto a los spoilers de lo que se viene en esta 18 parte 2. Sin embargo, pues al parecer website sigue la misma dinámica que el coreano, así que no es nada novedoso. Pero sin embargo hay detallitos por ahí que podemos estar explicándoles a continuación en este video. Sin más preámbulos, comienza intro. Bien compas, ahora sí, comencemos con el video. Antes de entrar en contexto sobre la 18 parte 2, todo el tema de preregistro, tengan en cuenta que aún sigue vigente el evento de Summoning Scroll, que ya saben, las cartitas verdes, azules, púrpuras y rojas, como también el evento de Mystery and Mysterium Stone, donde puedes recoger las cajitas Boxing o Box Blood Angel totalmente gratis por ciertos días, ¿no? Así que aprovecha estos regalos que de verdad no están nada mal. Así que ahora sí, vamos a entrar en el tema de la Season 18 parte 2, y que de hecho es muy similar al spoiler que hicimos pues hace muy buen tiempo, hace 8 meses atrás. Hablando de esta 18 parte 2, ya sabemos que este periodo de evento, el preregistro, es para que puedas reclamar ciertos premios que pues bueno, te van a servir muchísimo, no solamente para el Speed Server. Si tampoco quieres jugar el Speed, al menos puedes reclamar algunos bolsitos y Gold Channel que pues ahí te va a estar brindando. Recuerda que este preregistro va a estar válido desde el 16 de este mes, que sería 16 de enero del 2024, hasta el 6 de febrero del 2024. Tengan en cuenta que este preregistro más que todo es para que pues darnos una pequeña información de lo que se viene en esta temporada 18 parte 2. Como ustedes saben, ya se viene el nuevo mapa, Revolt, podría decir que es el Gore Tarkhan. Viene a ser los mismos bichos de Tarkhan, pero un poquito de cierta manera modificados, obviamente con sistema elemental. Como también se viene la sexta evolución de los Earring Unity, como también se viene el Max Level, que vendría a ser el Max Level ahora es 1550. Tengan en cuenta que este Moon, de Rage Fighter Moon, que va a ser Max, lo vas a poder conseguir siempre y cuando tengas tu cuenta ya en nivel 1500, te lo van a dar totalmente gratis. Así que aprovechalo, compas, que está muy bueno para aquellos que están fulling. Está bonito el Moon de Rage Fighter. Hablando un poquito respecto a los premios, ya saben compas que en esta nueva temporada, en este pre-registro, ya están regalando de 3 días de Gold Channel, como también 10 bolsitos Great, que no están nada mal. Simplemente le das clic en Claim y automáticamente te va a salir que pues bueno, ya lo recogiste y ya está, puedes revisar en tu X Shop. Recuerda que este periodo es válido hasta el 6 de febrero de 2024, antes del mantenimiento, pues, ¿no? Ya saben, comparitos. Después de esto, compás, ya estamos entrando un poquito al tema de Beginner y Return Supports. Este evento siempre lo hacen mayormente aquellos jugadores que pues no han vuelto al juego durante casi un año. Al igual si también si querías crear nuevas cuentas, creo que es una muy buena oportunidad para tener más cuentas nuevas, porque pues el regalo de bienvenida no está nada mal, que sería Gold Channels por 7, como también los Gold por 10 y Back de Scrolls, que pues bueno, la mayoría de personas lo utilizan los Gold Channel para el tema de Speed Server, que son 7 días del Gold Channel. Está buenísimo, al igual que los balls. Así que si tú te quieres crear cuentas para Speed Server nuevecitas, puedes reclamar este premio que está buenísimo. Recuerden que este evento solamente va a durar hasta cierto límite. Ya saben, ahí están las fechas donde está justo ahí en el Beginner Returns. Ese es el periodo del evento que va a estar durando, pues, ¿no? Y tengan en cuenta que las cuentas que van a contar con este Beginner, o sea de pack de bienvenida, son a partir de esta fecha 16 de enero del 2024. A partir de esa fecha, obviamente, porque se lanza el evento. Sin embargo, se viene el tema de Return, el evento también, los premios de Return Rewards. Aquí sí tengo que acotar ciertas cositas, porque pues el Return Rewards son para aquellas cuentas que no se han conectado desde el 17 de enero del 2023 hasta la fecha que pues obviamente el día de ayer, que sería 15 de enero del 2024. Durante esas fechas pues no vas a poder reclamar los premios, tiene que ser antes del 17 de enero del 2023, si no, no vas a poder reclamar esas recompensas, que prácticamente viene a ser casi lo mismo. Sin embargo, el Return
sí te está dando Seal of Ascension como Master Seal of Ascension. Así que los Master Seal of Ascension por 7 sí está buenísimo. ¿Para qué te digo que no chichi? Pero son cuentas que no son conectadas casi prácticamente un año. Cuentas que no se han conectado por un año. Así que lamentablemente Websen se puso exquisito en ese aspecto. Y no cualquiera va a poder reclamar estos premios. Lamentablemente, PPP, por decirlo así, compas. Ya saben. Return Rewards son para cuentas que no se han conectado. Vuelvo a repetir esto porque a veces hay confusión en este punto. Ahora vamos respecto al tema del tercer evento, entre comillas, que es Buster Returns to Place. Simplemente tienes que estar conectado a tu cuenta durante toda una hora y puedes reclamar totalmente gratis todos los días durante toda esta fecha hasta el 6 de febrero antes del mantenimiento los Wizard of Ring, como Talisman of Ascension, como Blessed of Light, pues no, los bolsitos, los famosos balls por 200% de experiencia, que no están nada mal, de verdad están buenísimos estos premios, pero eso sí, es dedicación pura. Todas tus cuentas tienes que conectarla al menos una hora, todos los días una hora, al menos conectado con eso suficientes puedes reclamar los Wizard Ring, los Talisman of Ascension por 2 y los bolsitos, que de verdad no están nada mal, y con eso puedes reclamar siempre y cuando tu cuenta obviamente tiene que estar conectada. En mi caso recién lo acabo de conectar, así que no voy a poder reclamar este premio porque pues obviamente tiene que pasar al menos una hora de conexión. Con esto, compás, ya finalizamos el tema de las noticias que tenemos respecto a la temporada 18 parte de Obscure Girl. Recuerden que este es el preregistro. Obviamente que el lanzamiento me imagino que para ya el Speed Server oficial, que sería el 18 parte 2, sería a partir después de este mantenimiento. O sea, estamos hablando del día 7 de febrero del 2024. Posiblemente, es lo más seguro es que ya tengamos el tema del registro oficial del Speed Server, donde pues obviamente ya te van a dar a 3 días de gol, los sellos, los regalos de Arcángel, etcétera, como todo video de Speed Server que hemos hecho durante todo este tiempo en el canal de Osnar Online. Y bueno, compás, esto sería todas las noticias relevantes por el momento. La verdad que no sé si realmente vale la pena jugar este Speed Server. Voy a evaluarlo por ahí a ver si podemos meter nuevos personajes ahí a Midgar. No lo sé, compás, todo va a depender. También voy a dejar una pequeña encuesta en la comunidad de mi canal, comunidad de Osnar Online. Y muchas gracias por las votaciones que hicieron sobre el beca, que la verdad fueron geniales. Y ahora se viene, al parecer, video de la Summoner. Sin más que decirles, espero que les haya gustado este videito de noticias. Sin más que añadir, no olviden suscribirse para ver más cositas sobre Mu Online. Como también déjame el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho. Sin más que decir, nos vemos hasta otro próximo video. Chao.